El sonido, a ver, es como un viaje, ¿no? Empieza como una simple onda en el aire y termina siendo, no sé, una canción, una idea, una emoción en nuestro cerebro. Pero, ¿qué pasa si en medio de ese camino algo lo frena? Bueno, hoy vamos a hablar de una condición fascinante que hace justamente eso. Pensemos un momento en esa experiencia, esa sensación de que el mundo de repente le baja el volumen, ¿no? Que las voces se vuelven como un murmullo lejano. Bueno, para muchísima gente, esto no es algo de un rato, sino la primera señal de que algo profundo está cambiando en su forma de oír. Y ojo, no estamos hablando de algo súper raro. Más de 3 millones de personas, y eso solo en Estados Unidos. Es un número enorme, que nos dice que, claro, hay que ponerle atención a esto. Así que bueno, vamos a meternos de lleno en el tema. Ok, este es el plan para hoy. Primero, vamos a entender qué es la autoesclerosis. Su nombre lo dice casi todo. Después, un repasito rápido de cómo oímos normalmente, para luego ver qué es lo que falla. Hablaremos de los síntomas, las soluciones que hay y al final echaremos un vistazo a lo que la ciencia está investigando para el futuro. Bueno, empecemos por el principio. ¿Qué es exactamente la autoesclerosis? La verdad es que, como pasa muchas veces en medicina, el propio nombre ya nos da una pista gigante. Si partimos la palabra, es súper claro. Viene del griego oto, que es oído, y esclerosis, que significa endurecimiento anormal. O sea, literalmente, el endurecimiento del oído. Y es que en esencia, eso es lo que está pasando. A ver, pensemos en nuestros huesos. No son estáticos, ¿eh? Están todo el tiempo renovándose. Es un proceso que se llama remodelado. El cuerpo quita hueso viejo y pone hueso nuevo. Es como si tuviéramos un equipo de construcción interno. El problema con la autoesclerosis es que en el oído medio, este equipo se descontrola un poco, empieza a construir de más y ese crecimiento extra de hueso es el que empieza a causar todos los problemas. Ahora, para de verdad entender qué es lo que falla, primero hay que ver cómo funciona la audición cuando todo va bien. Y es que es un proceso increíble, de verdad, una cadena de eventos súper precisa y delicada. Ok, imagínense el viaje. La onda de sonido entra por el oído, ¡pum!, golpea el tímpano y lo hace vibrar. Esa vibración pone en movimiento a 3 huesecillos, que son los más pequeños de todo el cuerpo. Y aquí viene la magia. Estos huesitos no solo pasan la vibración, la amplifican. Funcionan como un sistema de palancas que concentra toda la energía en un punto muy, muy pequeño. Esa fuerza es la que se necesita para mover el líquido que está dentro de la cóclea, donde unas células especiales lo transforman todo en la señal eléctrica que el cerebro finalmente entiende como sonido. Es un sistema espectacular. Como ven, es un sistema casi perfecto, pero en la autoesclerosis, justo uno de los eslabones más importantes de esa cadena se rompe. El viaje del sonido se topa con una pared. Y aquí, en esta comparación, se ve clarísimo. El estribo, ese último huesecillo, debería funcionar como un pistón empujando el líquido del oído interno. Pero en la autoesclerosis, el crecimiento anormal de hueso lo atrapa, lo suelda, dejándolo fijo. Se queda totalmente atascado. Y ahí es donde ocurre el desastre para la audición. Si el estribo no se mueve, el líquido no se mueve, las células sensoriales no se activan y el cerebro nunca recibe el mensaje. El sonido literalmente se queda a las puertas. El viaje se detiene en seco. ¿Pero por qué pasa esto? Bueno, esa es la gran pregunta. Los científicos todavía no tienen una única respuesta, pero hay varias pistas. Parece que hay un componente hereditario. También se investiga si tiene que ver con infecciones virales como el sarampión o con microfracturas en el hueso. Incluso podría ser un desbalance en el sistema inmune que regula esa construcción de hueso de la que hablábamos. Ok, ya vimos la parte técnica, pero ¿cómo se siente esto en el día a día? ¿Cuáles son esas primeras alarmas de que el viaje del sonido está teniendo problemas? Lo más común es una pérdida de audición que va muy de a poco, casi sin que uno se dé cuenta. Muchas veces empieza en un solo oído. De repente se hace difícil escuchar sonidos bajitos, como los susurros. A eso a veces se le suma el famoso tinnitus, ese zumbido o silbido constante en los oídos que puede ser muy molesto. Y en algunos casos hasta puede haber mareos o problemas de equilibrio. Pero bueno, aquí viene la parte positiva. Esta es una condición que los médicos conocen muy bien. Entonces, una vez que se empieza a sospechar, hay un camino bastante claro para saber qué está pasando y sobre todo para buscar soluciones. Claro, esto lo tiene que ver un especialista. Lo primero es descartar que no sea otra cosa. Y luego se hacen algunas pruebas clave. Por ejemplo, un audiograma, que es básicamente para medir qué tan bien se está escuchando a diferentes volúmenes y tonos. Y un timpanograma, que ayuda a ver si el tímpano y los huesecillos se mueven como deberían.
Con eso se puede confirmar que el problema es que el sonido se está bloqueando en el oído medio. Una vez que está el diagnóstico, hay básicamente dos caminos. Para los casos más leves, a veces con un audífono es suficiente. Lo que hace es amplificar el sonido para que logre saltar ese bloqueo. Pero, si se busca una solución más definitiva, está la cirugía, que se llama estapedectomía. Es un procedimiento súper delicado donde un cirujano básicamente quita el estribo que está atascado y lo reemplaza con una prótesis pequeñita que sí se puede mover. Es como reabrir la carretera para que el sonido pueda pasar. Eso sí, y esto es muy importante, como en cualquier cirugía hay riesgos. Por eso es crucial, de verdad, hablarlo todo con el especialista, entender bien los pros y los contras. Aunque es muy poco común, existe una pequeña posibilidad de que la audición no mejore o que incluso empeore. Así que la información es clave. Ok, ya vimos el problema y las soluciones que tenemos hoy. Pero, ¿y el futuro? Porque la ciencia, por suerte, no para, y hay un horizonte bastante esperanzador para tratar la autoesclerosis. Hay que entender que investigar el oído es súper complicado. Está metido dentro del hueso más duro de todo el cuerpo, así que no es fácil llegar a él. Por eso, algo fundamental para los científicos son las donaciones de hueso temporal de personas que han fallecido. Gracias a esas muestras es que se puede estudiar la enfermedad y buscar nuevas curas. ¿Y en qué se están enfocando ahora mismo? Bueno, en varias cosas súper interesantes. Por un lado, en la genética para encontrar los genes que la causan. Por otro, en entender a la perfección ese proceso de construcción de hueso para ver cómo frenarlo. E incluso se están probando dispositivos que podrían liberar medicamentos directamente en el oído para parar ese crecimiento anormal. Al final, la historia de la autoesclerosis es la de un viaje interrumpido, sí. Pero también es la historia de cómo hemos encontrado formas de repararlo. Desde audífonos hasta microcirugías increíbles. Y esto nos deja con una pregunta que me parece fascinante. Con todo lo que avanza la ciencia, ¿qué nuevos horizontes se van a abrir para la audición? ¿Qué nuevas formas encontraremos, no solo de arreglar, sino quizás de mejorar este increíble viaje del sonido?